Muy bien, segundo de Crónicas, en sus Biblias, capítulo 2, y vamos a leer verso 3 hasta el verso 6. Sí, muy bien. Dice así el texto: y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. Y aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, una vez más oramos para recordar que dependemos de ti en todas las cosas. Aún para respirar, dependemos del mandato de tu voz, de tu decreto, porque no hay ni un pajarillo que pueda permanecer en existencia si no es por tu mandato. Por eso oramos, porque dependemos de ti y pedimos de tu gracia. Tú puedes escuchar una oración extensa en momentos difíciles como una oración breve, como en este momento, para pedir que aquietes nuestros corazones y pensamientos y sea tu Espíritu hablando. Confiamos que es así, creemos en verdad que es así, que hemos dejado nuestros asuntos, nuestras ocupaciones de cada día, para reunirnos como tu iglesia, tu templo espiritual, para no solo ofrecer sacrificios de labios, de corazones purificados por la obra de Cristo, sino también para oírte, para disponernos a oír tu voz, deseando que tú trates con nuestras almas y podamos crecer en nuestra relación contigo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a dar por finalizado esta parte del estudio de la familia por este año, y confieso que la temática que hemos empezado a abordar este mes ha tomado un curso que yo no esperaba. Por las dudas, comunico que uno va pensando con tiempo los temas que va a ir mandándose durante el año, y aunque uno no los va estudiando, los va bosquejando. La ventaja del celular y estas cosas es que uno tiene a mano un anotador y va haciendo bosquejos con anticipación, aunque no el estudio, pero las ideas se van anotando, como me decía mi profesor de homilética, porque uno después se olvida. Por momentos vienen esos, se enciende la lamparita sobre algún tema y hay que anotarlo enseguida, me decía el profesor, porque después uno se olvida. Y hace unos meses, cuando pensaba en esta temática que abordamos este mes, el curso era otro, y eran otros detalles, pero cuando comencé a estudiarlo, el Señor fue guiando, incluso forzándome en alguna manera, porque yo quería insistir en ir por otro lado, pero el Señor lo fue llevando por este lado. Así que confío que el Señor ha querido tratar algo de alguna manera que yo desconozco en nuestros corazones como iglesia, ¿no? Así que por eso la temática ha ido por este lado. Iba a ir por los pasajes de Efesios, capítulo 5, donde la Biblia nos enseña a ser sabios, mirando bien en cómo usamos el tiempo, y para eso necesitamos la llenura del Espíritu. Bueno, iba a ir por ese lado, pero el Señor fue guiando por este lado. Así que confío en su guía y su dirección. Y confieso que el tema que estamos tratando es complejo en cuanto al hecho de llevarlo a la práctica. No es complejo para entenderlo, pero sí complejo para llevarlo a la práctica en cómo vivir con sabiduría en nuestra vida familiar. Más específicamente porque tiene que ver que cuando vivimos con sabiduría tomamos buenas decisiones, y decisiones correctas sería la palabra más exacta. Y tomar decisiones correctas significa ordenar nuestras vidas, tener una vida organizada, que ese era el punto en verdad que en mi intención quería abordar más ampliamente, tener vidas familiares organizadas. Pero el Señor me ha llevado a la raíz de esa
de esa práctica. Necesitamos saber cuál es la esencia de para poder tener una vida organizada, y creo que eso fue lo que el Señor ha querido tratar con nosotros en este tiempo. Y por eso nos hemos centrado en la vida de Salomón, ¿sí?, para poder llevar adelante esa enseñanza. Y así como un hogar, ¿sí?, así como un hogar debe funcionar con base en el principio de autoridad, que fue el que hablamos allí por agosto, así también un hogar debe funcionar con base al principio de la sabiduría. Es un principio, en un momento voy a explicar por qué, y cuando hablamos de un principio es que es una norma, ¿sí?, una ley establecida por Dios, ¿sí? Vivir con sabiduría en el hogar no es que, bueno, optamos y es que a algunos se le da, no, es una norma que Dios ha establecido para que el hogar funcione bien, para que la vida familiar funcione bien, ¿sí? La sabiduría, según la Biblia, consiste en saber tomar decisiones correctas. ¿Por qué siempre me corrijo a mí mismo diciendo no buenas, sino correctas? Porque lo correcto es lo contrario a lo errado. Y nosotros tenemos que tomar decisiones correctas para ser librados del error, de tomar una decisión y estar en el error, ¿sí? Son decisiones correctas. Y digo eso porque a veces la decisión nos parece buena, como mencionaba ayer en la reunión de oración, a veces una situación parece que es lo conveniente para la ocasión que estamos viviendo, pero no estamos midiendo qué consecuencias puede traer eso, que en el momento es conveniente, pero no medimos las consecuencias y en verdad después termina siendo un error. Por eso es decisiones correctas. ¿Sí? Respecto a diferentes asuntos pertinentes a la vida del hogar, o sea, el uso del tiempo, el trato los unos con los otros, la administración de las finanzas, los pasatiempos, los entretenimientos, la vestimenta, las amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todos esos asuntos, los líderes de hogar, los padres, deben tomar determinaciones, y si no lo toman los padres, ¿sí?, el hombre de familia, si no lo toma él, lo va a tomar otro esa decisión en la vida de sus hijos, ¿sí?, en todos esos asuntos, el uso del tiempo, en cuanto al hecho de los pasatiempos, las amistades, su vestimenta, la va a tomar otro. Y es notorio que en verdad en la vida de no pocas familias cristianas, quienes toman la decisión, por ejemplo, de la ropa, es la moda. Es la moda, porque los chicos tienden a la moda, pero son ustedes, papás, quienes tienen que tomar esas determinaciones para poder dirigir el hogar en sabiduría. Bueno, como en muchas otras cosas, ¿no? Los horarios que se rige el hogar, cuándo se va a dormir, a qué hora se come, todo eso. Eso da testimonio de un hogar guiado con sabiduría o no, ¿verdad? Bueno, Salomón es el ejemplo por excelencia de una vida vivida con sabiduría, por eso nos hemos centralizado en él en estos 3 mensajes. Dios lo hizo el hombre más sabio de todos los tiempos, siempre haciendo el paréntesis a excepción de Cristo, ¿no? El hombre más sabio de todos los tiempos o de la historia humana. Bueno, ¿cómo vivió el hombre más sabio de todos los tiempos? Bueno, él ordenó su vida, como vimos la semana pasada, él ordenó su vida en torno a una prioridad. Y cuando yo digo una prioridad, hay varios docentes aquí, ¿sí? Cuando digo una prioridad, el docente inmediatamente que sabe gramática me dice, no, no se dice una prioridad, porque si es la prioridad es una sola cosa, ¿sí? Es como una redundancia, ¿sí?, esa expresión, porque solo puede haber una sola cosa que puede ocupar el lugar de mayor importancia en la vida de una persona. Pero lo acentúo porque en realidad nosotros pensamos que puede haber más cosas que ocupan ese lugar de ser lo más importante. Y cuando hay más de una cosa que ocupa, o intentamos que ocupe ese lugar de más importancia en la vida, terminamos no teniendo prioridad, porque dejó de ser prioridad. Cada una de esas cosas terminó por no ser la prioridad. Bueno, una cuestión filosófica, que no hace falta detallar en eso. Pero eso de vivir conforme a una prioridad, o que en base a una prioridad debe guiarse la vida, es lo que Cristo dijo en Mateo, capítulo 6, verso 24, y que es importante que haya una sola cosa, en verdad, que sea lo más importante en la vida, porque en Mateo 6, 24 Cristo dijo, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y es el dilema de todo creyente que realmente está con ese problema de no poner a Dios como la prioridad en su vida, que después tiene luchas entre repartirse entre 2 cosas, ¿sí? Repartirse entre Dios, tratar de repartirse entre Dios y otra cosa. Siempre una de las 2 cosas va a salir perdiendo. Generalmente sale perdiendo Dios cuando entramos en ese dilema. Cuando no lo tenemos y estamos
bien con una convicción de decir, no, es Dios y listo, lo demás es todo secundario. Y cuando entramos en el dilema, siempre el que pierde es Dios, ¿sí? Pero tiene que ser una sola cosa. Una sola cosa puede ser la prioridad en la vida, ¿sí? La prioridad es un principio, ¿sí? La prioridad es un principio universal y nosotros podemos dar un argumento para afirmar esa declaración que es un principio universal. ¿Qué quiere decir un principio universal? Que esta norma no es para ciertas ocasiones, o que esto no es útil para ciertos momentos. Esto es así para la vida y esto rige el universo, ¿sí? Vamos a llegar la próxima vez, el sábado que viene, Dios mediante que veamos Proverbios 8, llegamos justo al punto que Dios hizo el mundo con sabiduría. Al hacerlo con sabiduría, Dios al mundo estableció esa norma, que todo se rige en base a la sabiduría, ¿sí? Y lo podemos ver ese principio en distintos ámbitos, ¿sí? De pequeños universos en la vida social. Y les doy algunos ejemplos para notar que ese principio rige todo. El principio de que tiene que haber una prioridad en distintas esferas de la vida y tiene que haber una para la vida, eso lo podemos ver en distintos ámbitos de la vida social. Por ejemplo, una empresa que fabrica autos, o en una empresa que fabrica autos, ¿sí? La prioridad de esa empresa, ¿cuál es? Fabricar autos. Es muy sencilla la pregunta, no había nada escondido. Si uno levanta una empresa para fabricar autos, ¿cuál va a ser la prioridad de toda la actividad de esa empresa? Fabricar autos. Esa es la prioridad, ¿sí? Y todo lo que se hace en esa empresa, ya sea Ford, ya sea Volkswagen o cualquier otra, ¿sí? Todo lo que se hace en esa empresa, o sea, toda la actividad de esa empresa, gira en torno a ¿qué? A la fabricación de autos. Desde que comienza, que abre la fábrica, hasta que cierran el día, todo está pensado para fabricar autos. Toda la rutina, todo lo que se hace en esa fábrica es para fabricar autos. Y toda la escala de valores con la cual se maneja esa fábrica, cuando digo escala de valores, es qué es importante acá en esta fábrica. Llega el empleado y dice, ¿qué cosas son importantes? Bueno, todo va a girar en torno a la fabricación de los autos, porque su prioridad es esa, fabricar autos y venderlos. Entonces, cualquier persona que vaya allí y se dedica a cualquier otra cosa, dice, no, para, ¿qué estás haciendo? Vengo a jugar un partido de fútbol. No, acá la prioridad es fabricar autos, dejá de eso. No tiene ninguna importancia eso acá. En una escuela, por ejemplo, ¿la prioridad cuál es en una escuela? Bueno, la prioridad en una escuela es el tiempo de enseñanza, porque es un lugar educativo, un centro educativo, y todo lo que se hace en una escuela se piensa en torno a esa prioridad, el tiempo de enseñanza. Luego vienen otras cosas, ¿no? En una escuela, las excursiones están en segundo plano, el tiempo de recreo por eso es chiquitito, porque no es lo más importante el tiempo de recreo, es simplemente un respiro, ¿sí? Aunque los chicos le dicen, ¿qué te gusta de la escuela? El recreo, dice. Pero en realidad uno no va a la escuela para eso. La prioridad es el tiempo de enseñanza y todo está pensado para eso. ¿Sí? Los profesionales que van a enseñar allí, cómo está armado el cronograma de clases, cómo está armado las edades, todo está pensado para poder enseñar. Y esa es la prioridad, la enseñanza, la educación. En un hospital, por ejemplo, la prioridad es la salud de las personas. Cuando uno va a un hospital ya sabe que ahí se ocupan exclusivamente de la salud de las personas y todo lo que se hace en un hospital está pensado ¿para qué? Para cuidar la salud de las personas. Todo lo que se hace en un hospital gira en torno a esa prioridad, el cuidado de la salud de las personas. Ahora, en cualquiera de estos casos, y podríamos mencionar muchos más, ¿verdad? En cualquiera de estos casos, las cosas se comienzan a funcionar mal si además, por ejemplo, la fábrica Ford, además de fabricar autos, quiere decir, alguien tiene una chispa de idea y dice, che, si empezamos a fabricar pelotas de fútbol, y entonces dice, dale, empecemos. ¿Qué es lo que va a pasar? Muy probablemente es que empiece a verse los detalles en el descuido de la fabricación de autos. ¿Por qué? Porque intenta hacer dos cosas que son muy diferentes. Lo mismo en la escuela. Cuando uno intenta ir a la escuela, el programa de educación, no, pero acá vamos a cambiar, vamos a hacer algo diferente, que haya más tiempo de juego, de esparcimiento, de salida, y se descuida el tiempo, muy probablemente que esa escuela termine por perder el foco de lo que es la educación y se vean las consecuencias en la educación de los chicos, ¿sí? Que no aprenden. Bueno, así en cualquiera de estos ámbitos, ¿sí?
cuando las cosas comienzan a funcionar bien, cuando además de querer ocuparse en la prioridad, intentan ocuparse en otras cosas. Por eso es que tener una prioridad, queridos hermanos, es necesario porque ayuda, teniendo una prioridad, ayuda a tener una escala de valores ordenadas. Sabemos qué cosas son importantes y no. Si tenemos una prioridad, sabemos qué cosas son importantes o no. En una escuela, que venga un payaso a tener su hora, ¿sabemos que es importante? No, porque en una escuela es educación. En un hospital es importante aprender tejido y bordado, y hace falta en este hospital tejido. No, no importa eso. Pero acá la salud, eso no tiene nada que ver con la salud. Establecemos escala de valores en base a la prioridad y sabemos qué es importante acá, dependiendo de qué es la prioridad. ¿Sí? Además, teniendo una prioridad es importante porque eso nos ayuda a nosotros, o es necesario, porque eso nos ayuda a tener una rutina organizada de actividades, ¿sí? Una rutina organizada de actividades. El conocido Henry Ford, que fue el fundador de la empresa Ford, lo que él trajo como novedad en una fábrica fue el sistema de producción en línea. Fue ahí cuando dijo, se les dio tipo, bueno, están 20 tipos acá ocupados en en poner la puerta. Dicen, no, esto es pérdida de tiempo. Acá va a haber 2 que se ocupan de la puerta, más allá hay 2 que se ocupan de las ruedas, más allá, y de esa manera agilizó la producción. ¿Sí? Se organizó y puso a la gente toda en una línea, ¿sí? Donde iba corriendo todo el coche que se iba armando y cada uno iba haciendo una parte. Organizó todo para que al final, y sí vendió un montón de los... no me acuerdo qué era, o té, vaya a saber. Pero nos ayuda a organizar las actividades que hacemos. Tener una prioridad es saber que organizamos todo el tiempo que tenemos para eso. Interesante. Y además tener una prioridad es necesario porque eso nos ayuda a una prudente administración de la economía. Toda la economía que tenemos va a estar organizada pensando en esa prioridad. En eso, en invertir en eso. Si es un hospital, quien dirige el hospital, la economía que le llega, el dinero que administra va a estar enfocado en ver cómo mejora cada uno de los aspectos del hospital, la maquinaria, mejores profesionales y todo lo demás. No es que va a agarrar la economía y decir, bueno, vamos a invertir esto en una canchita de fútbol. No, no necesitamos eso para el hospital. Va a saber cómo administrar su economía porque tiene una cosa que sabe que es la prioridad y que no puede usar ese dinero para otra cosa. ¿Sí? Bueno, la idea va quedando clara con estos ejemplos, ¿verdad? Ahora, queridos hermanos, todo esto que acabo de decir nos permite visualizar el principio de prioridad. Algo que regula todo lo demás. Eso es prioridad. Algo en torno a lo cual todo lo demás gira, ¿sí? Pero en ámbitos temporales y reducidos como un hospital, como una empresa, como una fábrica o como un lugar educativo, ¿no? Reducidos a un espacio muy, muy pequeño. Pero lo que nosotros estamos planteando en este estudio que estamos llevando durante este mes, ¿sí? En nuestro estudio, es la prioridad, pero a un nivel más amplio. La prioridad, pero a un nivel más amplio. Como aquello que rige el curso de la vida, ordenando cada cosa y dándole su justo valor y lugar a cada cosa en nuestras vidas. Y esta es la manera, en verdad, de tener una vida con sentido y organizada. Si nosotros sabemos cuál es la verdadera prioridad en la vida, nuestra vida se va a organizar en torno a esa prioridad. Y esa es la manera de poder tener una vida organizada y con sentido, que tenga sentido la vida que estamos viviendo, ¿sí? Ahora, vamos a hacer una debida aclaración por las dudas que surja la objeción antes de poder continuar con la idea que queremos plantear en esta mañana. Vamos a hacer la debida aclaración. Cuando vamos al trabajo, todos aquí tenemos un trabajo, los adultos, ¿verdad? Cuando vamos al trabajo, tenemos una prioridad que es hacer nuestro trabajo. Y tener una prioridad le da sentido a lo que hacemos en el trabajo, ¿sí? Cuando los hijos están en la escuela o los adultos están cursando una carrera en el centro educativo, la prioridad es el aprendizaje, ¿sí? De algo específico. Y tener esa prioridad de ir a aprender algo específico le da sentido al tiempo de estudio, ¿sí? Pero no puedo hacer, y ahí viene la aclaración, no puedo hacer del trabajo o del estudio, ni tampoco de las relaciones interpersonales, la meta suprema de la vida. ¿Por qué no puedo hacer
del trabajo la meta suprema de mi vida? ¿Por qué no puedo hacer de mis amistades o de mi familia la meta suprema de la vida? ¿Por qué no puedo hacer de las carreras que yo hago, las facultativas, la meta en la vida o cualquier otra cosa de estas temporales, ¿no? Porque ninguna de esas cosas, queridos hermanos, ni el trabajo ni los estudios pueden llenar nuestra vida en plenitud. Por eso es que ninguna de esas cosas puede ser nuestra meta suprema en la vida. Porque ni el trabajo me puede llenar como persona, ni los estudios me pueden llenar en plenitud como persona. Por eso es que son prioridades momentáneas, temporales y reducidas a un espacio nomás. Pero en lo que comprende toda nuestra vida, ninguna de esas cosas puede ocupar ese lugar de ser lo más importante de nuestras vidas, aunque esto es lo que se ve en todo ser humano sin Dios. Intenta hacer de todas esas cosas la meta suprema de sus vidas. Esa es la lucha continua de todo ser humano. Buscar en las carreras, buscar en su profesión, buscar en su trabajo, lo que solamente se puede encontrar en Dios. Y por eso es que van de trabajo en trabajo, por eso es que intentan forzar eso de tal manera para que llene todas sus expectativas. Exigen de esas cosas algo que esas cosas no pueden dar. No pueden dar. Y por eso es que es el intento de buscar en eso. Es el conflicto cuando las personas tienen la familia como lo supremo en la vida. Intentan buscar en esas relaciones familiares y exigen de esas relaciones familiares lo que solamente se puede encontrar en Dios. Por eso hay madres idolatrando a los hijos, por eso hay esposas idolatrando a sus esposos y exigiéndoles a ellos o esperando de ellos algo que no les pueden dar, ¿sí? Que no se puede encontrar en ellos. ¿Sí? Eso es un gran problema, un serio problema. Y los casos, no es el tema en esta mañana, pero los casos que hemos visto, nos ha tocado ver con mi esposa, de especialmente madres idolatrando a los hijos, son terroríficos, porque han arruinado la vida de los hijos en un punto extremo, ¿sí? Los han limitado en gran manera. Vamos a hablar de eso el año que viene, Dios mediante. Pero quiero hacer notar que ninguna cosa de esas puede ocupar el lugar de prioridad en la vida. Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, entendió que solo una cosa puede ocupar el lugar de suprema importancia en la vida de una persona y por eso escogió darle ese lugar a Dios, que fue lo que nosotros hablamos hace 2 domingos atrás. ¿Sí? Demostró que Dios era su prioridad. Salomón demostró que Dios era su prioridad, dándole prioridad a las cosas de Dios, a las cosas de Dios. Con una especial atención, ¿sí? En el templo, lo examinamos nosotros, ¿sí? ¿Por qué este pastor y todo pastor que enseña sana doctrina, y especialmente en estos tiempos está volviendo a surgir esta verdad, por qué insistimos tanto en la importancia de los creyentes con una vida comprometida con la iglesia? Porque nosotros no vemos a Dios personalmente. Cristo no está acá de cuerpo presente. Es más, Cristo no mora Él directamente dentro de nosotros. Nosotros solemos decir, recibiste a Cristo como Salvador, está en tu corazón. La verdad es que no está directamente Él en nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Él mora en nosotros por medio de su Espíritu. Su Espíritu. El Señor está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, pero es por medio de su Espíritu que Él mora dentro de nosotros. Y como Él no está de cuerpo presente, ¿cómo demostramos nuestro amor a Él? Amando su cuerpo. ¿Y cuál es su cuerpo? La iglesia. Y haciendo el paralelo con Salomón, Salomón demostró su amor a Dios, su pasión por Dios, su centralidad en Dios, que era la prioridad, dándole prioridad a ¿qué cosa dijimos nosotros? Al templo. Hoy no hay un templo, este no es el templo donde mora Dios, o donde Dios es adorado como en el Antiguo Testamento. Hoy el templo es la iglesia, es el templo espiritual, la iglesia. Y por eso insistimos tanto en el tema de la importancia del creyente en su compromiso con la iglesia, porque hoy no es el templo material como en el tiempo de Salomón, hoy es la iglesia. Y todo lo que Dios ha preparado para la vida cristiana lo ha provisto por medio de la iglesia, por medio de los dones y el compromiso y el servicio de la iglesia y la administración de los servicios en la iglesia. El problema es que todo lo que vino del siglo pasado ha influenciado tanto en el cristianismo que el cristianismo de hoy no le da importancia a la iglesia, es una cosa más entre todas las demás cosas y no debería ser así. Debería ser aquello que en verdad ocupa el primer lugar en su agenda, pero no es así. ¿Por qué? Y vamos a explicarlo en esta mañana por qué es así.
porque tiene que ver con nuestra idea de Dios, y eso vamos a ver en un momento. Por eso es que Salomón demostró que Dios era su prioridad, dando prioridad a las cosas de Dios con especial atención en el templo. Salomón entendió algo que incluso los creyentes no llegan a entender. Entendió la necesidad de colocar a Dios como la prioridad de la vida y que alguien ha expresado mediante esta reflexión, ¿sí? Este es un acento sobre algo que ya hemos mencionado, pero yo insisto en esto. Mientras escribía, los pensamientos venían a esto, así que solo me disculpo por la redundancia, pero no por lo que voy a decir, porque es bíblico. Capaz que alguien lo leyó a esto, ¿sí? Por internet, ¿sí? Por la web. No sé de quién es, pero es sumamente bíblico, ¿sí? Y dice así eso que está dando vueltas por varios posteos. Cuando Dios creó las plantas, esto está en Génesis 1, Dios le habló a la tierra. ¿Se acuerdan ese relato de Génesis? Y Dios le dijo a la tierra que nazcan, y habló a la tierra. Cuando Dios creó los peces, ¿a qué le habló? Le habló al mar. ¿Se acuerdan eso? Le dijo al mar que se creen los peces y animales marinos y todas las plantas marinas, ¿sí? Pero cuando Dios creó al ser humano, ¿a quién le habló? Dios habló consigo mismo cuando creó al ser humano, ¿sí? Le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios habló consigo mismo, la Trinidad haciendo el decreto eterno de la creación del ser humano, ¿sí? Si sacamos una planta de la tierra, ¿qué pasa con la planta? Se muere. Pero la tierra sigue siendo tierra. Si sacamos un pez del mar, ¿qué pasa? Se muere. Pero el mar sigue siendo mar. Si sacamos al ser humano de su relación con Dios, como viene de Dios y ha sido creado de es hechura de Dios, se muere. Y eso fue lo que pasó en Génesis capítulo 3. Pero Dios sigue siendo Dios. Así como la planta fue hecha para depender de la tierra y un pez fue hecho para depender del mar, así el ser humano fue hecho para depender de Dios. Por eso que Dios sea la prioridad, lo más importante en la vida, no es fanatismo, hermanos. Ay, no hay que ser tan fanático, no hay que ir todos los domingos a la iglesia, no hay que ir a todas las reuniones, no hay que comprometerse. Esto es fanatismo. No, queridos hermanos, esto no es fanatismo. Esto es devoción justificada. Esto es una devoción justificada porque necesitamos de Dios, porque venimos de Él, porque es un asunto vital. Así como sacamos en verdad el pez del agua y se muere, sacamos la planta de la tierra y se muere, así cuando nosotros nos desligamos de Dios, nuestra alma comienza a desfallecer. No es fanatismo, es un asunto vital. Venimos de Dios y necesitamos de Él. Y por eso es que necesitamos que Él sea. No es una cuestión religiosa, es una cuestión vital, que de eso depende nuestra existencia. Necesitamos de Él. Fue el apóstol Pablo que le dijo esto a los atenienses allí en Hechos capítulo 17, y él le dijo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Eso fue lo que le dijo Pablo. Y uno dice, wow, Pablo, ¿cómo le decís eso a incrédulo? No, le dijo, necesitamos de Dios, ustedes necesitan conocer al Dios verdadero, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Fuera de Él, nuestra existencia no existe. Wow, qué redundancia, ¿no? No existimos fuera de Él. Y esta es la verdad que nosotros vemos expresada en el versículo 5 de nuestro texto. ¿Qué dice el verso 5 ahí de 2 de Crónicas, capítulo 2? En el verso 5, Salomón dijo esto, la casa que tengo que edificar ha de ser grande. Y uno le preguntaría, ¿por qué, Salomón? Tiene que ser tan grande, tanto gastarse en esa casa, tanto oro invertido. ¿Por qué? La respuesta es sublime y llevaría para otro mensaje más. Porque Dios, el Dios nuestro, ¿qué es? Es grande. Y ojalá esta sea la respuesta que usted de su corazón pueda darle a cualquiera que venga y le diga, ¿por qué siempre vas a la iglesia? ¿Por qué tanto leer la Biblia? ¿Por qué dedicas tiempo a la mañana? Porque el Dios, mi Dios, es grande. Y Él merece lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mis energías, lo mejor de mis recursos. Por eso, porque Él es grande. Ojalá no sea, no, porque me obligan, porque me van a retar, porque en realidad no quiero. No, mi Dios es grande. Es interesante que fue su idea de Dios la que determinó poner a Dios como prioridad. ¿Por qué lo puso como prioridad?
porque para él Dios es grande. Por eso lo puso como la prioridad en su vida. No para que le vaya bien, no porque en verdad de esa manera va a tener más bendiciones. No, Él es grande y Él merece. No hay otra cosa más grande que Él. Y el texto dice más grande que todos los dioses, dioses con minúscula. Y la idea es, no hay otra cosa en este mundo que merezca ese lugar sino Él. Ni el trabajo, ni mi carrera, ni la familia, ni yo mismo, ni mi propia vida merece estar en ese lugar de prioridad, sino Dios. Él es grande más que cualquier otra cosa. Por eso Él es la prioridad. Su idea de Dios fue lo que lo llevó a determinar, Él merece ese lugar. Y hasta que nosotros no entendamos la grandeza de Dios, nosotros vamos a seguir luchando con ponerlo a Él y poner otra cosa en ese lugar, incluso a nosotros mismos. Pero cuando llegamos a la comprensión a la que llegó Salomón, Él es grande y más grande que yo, que mi propia vida, vamos a llegar al punto de decir, Él merece ese lugar. Él merece ese lugar. Fue su idea de Dios, la idea que Salomón tenía de Dios, lo que hizo que él determinase o que determinó a dedicar sus mejores esfuerzos, lo mejor de su tiempo y lo mejor de sus recursos a esa prioridad. Lo vimos en el primer mensaje cuando hablamos nosotros. Fue la idea de Dios que lo llevó a eso. La idea que él tenía de la grandeza de Dios lo llevó a él en verdad a hacer toda esa dedicación, ofrecer todos esos recursos y usar lo mejor de su tiempo para edificar un templo, para adorar al Dios grande que él conocía. Fue esa idea de la grandeza de Dios la que llevó a David, primero de Crónicas capítulo 29, es esto, justo antes de morir, a decir, todo esto son mis ahorros, querido hijo, para que vos edifiques una casa donde Dios sea adorado. Toda la vida de David fue juntar recursos, ahorrar un montón de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera y de muchas otras cosas que le dijo, acá está todo mi tesoro personal para que vos edifiques una casa a Dios. Porque en verdad todo es de Él. ¿Sí? Tuya, oh Jehová, es el poder, la gloria, la honra, todo viene de ti. Y de lo que viene de tu mano, te damos. Nada es nuestro, todo tú lo mereces. La idea que David tenía de Dios fue lo que le llevó a ofrecer todo a Él como su prioridad. Lo mismo hizo su hijo. Así que cuando nuestra vida gira en torno al trabajo, los estudios, o las relaciones o el pasatiempo, Dios recibe las sobras. ¿Por qué? Porque estamos dando testimonio de cuál es nuestra idea de Dios. Cuando Dios recibe las sobras de nuestro tiempo, de nuestros esfuerzos y de nuestros recursos, lo que estamos diciendo es mi Dios es pequeñito. No hace falta que te pregunte por tu teología. ¿Cómo administras tu tiempo y tus recursos y tu vida? Nos cuenta a todos cuál es tu idea de Dios. El que recibe las sobras, las migajas, lo que resta, el cansancio de nuestra vida. Salomón descubrió que había alguien más grande que él mismo. Noten allí lo que dice Salomón en el versículo 6. ¿Quién será capaz de edificar casa siendo que los cielos de los cielos no le pueden contener? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? ¿Quién soy yo? Él descubrió que incluso había alguien más grande que él mismo. Recuerdo cuando estuvimos en un campamento estudiando la vida de José, y que Dios llevó a José a través de un montón de aflicciones hasta el punto que él descubrió que había algo más grande que sus propios planes. Él tenía toda una vida pensada desde su juventud, seguramente tenía sus propios sueños, en verdad tenía sus propios proyectos, pero Dios quebrantó cada uno de esos proyectos y planes hasta hacerle entender a José que había algo mucho más grande que él mismo. Y es el plan redentor. Cuando él llega al final de su vida, José, él dice, en verdad, yo no me quejo de la vida que he llevado, porque en verdad Dios tenía pensado otra cosa, que iba más lejos que mi propio bienestar, y es salvar vida a mucho pueblo. Había un plan que me excede a mí y que estaba relacionado con la gloria de Dios. Salomón descubrió que había alguien más grande que él mismo. ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios que Él merece ese lugar de ser la prioridad en nuestras vidas? Bueno, ¿cuán grande es Dios? El mejor
de los esfuerzos humanos. Esto es simplemente una forma humana de poder expresar la grandeza de Dios. El mejor de los esfuerzos humanos no llega a ser suficiente para honrar semejante grandeza. Porque el verso 6 dice, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener? Interesante eso, porque ni siquiera el universo llega a expresar la grandeza de Dios en su plenitud. Salomón dice, los cielos de los cielos, el universo en su forma infinita, no puede expresar lo que Dios es. Eso es lo que significa esa expresión, no le pueden contener, no pueden contener, no pueden expresar en toda su plenitud lo que significa la grandeza de Dios. Y si los cielos de los cielos no pueden expresar esa grandeza, cuánto menos esta casa, que es portentosa, puede expresar esa grandeza. Tremendo. Cuán grande es Dios, el mejor de los esfuerzos humanos no llega a ser suficiente para honrar semejante grandeza. Así que si usted se siente tentado como los apóstoles a decir, oh Señor, nosotros lo hemos dejado todo, dejamos nuestra familia, dejamos todo, no tenían idea esos discípulos lo que significaba, en verdad, lo que merecía la grandeza de Dios. No vamos a ir ahí, pero me encanta el capítulo 26 de Job, porque en el capítulo 26 Job está empezando a hablar acerca de cómo funciona el universo, cómo funciona con sabiduría el universo. Él se asombra de muchas cosas, y entre esas cosas que menciona en ese capítulo 26, dice que Dios encerró el agua en gotas, en las nubes. Dios encerró el agua en las nubes. Y me quedé pensando en esa expresión de Job allí cuando habla acerca de las maravillas de cómo Dios hace funcionar el mundo. Y pude encontrar en forma vívida cómo explicar eso, porque cuando estuvimos ahí en Salta, en Jujuy, subimos a los 4.100 y pico de metros con el vehículo y llegó un momento que estábamos arriba de las nubes. Digo, maravilloso, estamos arriba de las nubes. Las pasamos por el costado y cuando volvimos, que bajábamos, las nubes ya estaban en la ruta. Así que estuvimos atravesando las nubes con el vehículo. Mi esposa tocó el vidrio, estaba frío, congelado los vidrios. Pero ¿sabe qué pasó? El coche no se mojó. Atravesamos las nubes y el coche no se mojó. ¿Por qué? Porque Él encerró el agua en las nubes. Y cuando Él da la orden, las nubes sueltan el agua. Alguien ha hecho la cuenta de cuántos kilos y kilos y kilos y kilos y kilos de agua hay en las nubes contenidas y no se caen. ¿Cuán grande es nuestro Dios? Bueno, de todas esas cosas que Job menciona allí, dice esto: he aquí, estas cosas solo son los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Esas cosas que nos maravillan simplemente de la creación, Job dice, eso es apenas los bordes, y la expresión es, eso es apenas la antesala, esa es la puerta de entrada de la casa de Dios. Es mucho más grande que todo eso que vemos en el universo. ¿Cuán grande es Dios? La idea que Salomón tenía de Dios es que era tan grande que incluso el servicio más pequeño necesitaba el mayor de los esfuerzos humanos. Porque en versículo 6 dice, ¿quién soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? ¿Entienden la expresión, verdad? Lo que está diciendo Salomón es, todo esto portentoso es para una sola cosa: ofrecer incienso delante de él. Esto no es para que habite Dios, porque Él no habita en casas hechas por manos humanas, ya que los cielos no lo pueden contener. ¿Y para qué es toda esta casa, Salomón? Para ofrecer incienso. Aún el servicio más, a ojos humanos insignificante, ¿sí?, necesita toda esta gloria y esta majestad. Así de grande es nuestro Dios, dice Salomón, que aún el servicio más pequeño requiere lo mejor de nosotros. Así de grande es nuestro Dios. Bueno, vamos a hacer un paralelo nomás para entender esta idea. Llega el Mundial y siempre hay de estos. Siempre hay de estas personas, ¿verdad?, que salen por el noticiero. ¡Oh, oh, oh! No, dejé mi trabajo, renuncié para ir al Mundial. Tremendo, ¿no? Eso da testimonio de lo que significa el fútbol para esa persona. Está dispuesto a renunciar a todo, dejar todo un mes a su familia y todo lo demás. Bueno,
Esa es la idea de cuando consideramos algo muy grande para nosotros e importante. Aún lo más pequeño merece todo nuestro esfuerzo. Por esto, queridos hermanos, por esta idea que tenía Salomón de Dios, nunca será sabio colocar otra cosa o persona. Por esto, por la grandeza de Dios, incluso nunca será sabio colocarnos a nosotros mismos en el lugar de prioridad, sino solo a Dios. Cuando descubramos la grandeza de Dios, diremos como Salomón, ¿quién soy yo para servir a este Dios majestuoso? Comenzaremos a comprender nuestra insignificancia y dejaremos de buscar nuestra prioridad, nuestra propia honra, nuestra propia felicidad, y nos volcaremos en adoración a nuestro Dios. Así que tener a Dios como prioridad nos permitirá darle a las demás cosas su justo valor y evitar sobredimensionar el de aquellas que no tienen importancia. ¿Sabe por qué en verdad nos afligimos por cosas que en realidad no son importantes, pero nos afligimos igual? Porque nosotros hemos perdido de foco la grandeza de Dios. Hemos perdido de foco la grandeza de Dios. Nosotros vivimos en la era de la vanidad, donde las cosas insignificantes se han vuelto sumamente importantes y sublimes. Hay gente muy amargada por cosas que no lo merecen, porque en verdad no han descubierto otra cosa más grande que eso. ¿Sí? Una de las tantas cosas que los padres tendrán como responsabilidad de enseñar a sus hijos, que vendrán fracasos en la vida. Vendrán fracasos, no todo va a ser victoria, y no van a lograr todo lo que quieren en la vida. Eso deben tenerlo en claro, no lo engañe a su hijo con eso. No va a lograr todo en la vida. Es más, no todos le van a decir que son la persona más maravillosa del mundo. Y está bueno que los preparen para eso, porque se va a encontrar en el trabajo, en la escuela, con un montón de gente que los van a menospreciar. Y tiene que preparar para eso. El mundo es así, querido hijo. Y prepararles que hay algo mucho más importante que un perrito, que un examen, que una ropa. Hay cosas más importantes y es Dios. Y es Dios. Hoy hay una idolatría por los perros, queridos hermanos. Esto es la realidad, es así. Hay una idolatría por los animales. Hay un canal que estoy siguiendo, en verdad, de unos cuidadores de perros en Ecuador, y que ellos están demostrando, viendo los problemas que tienen los perros por mala educación en el hogar, por tratarlos como hijos y por hacerlos dormir en la cama. No tengo idea, sé que alguien hace dormir al perro en la cama, no me diga, por favor. Pero hago este comentario porque se ha engrandecido a los perros al nivel tal que son más importantes que los humanos. Y está bien tener mascotas, ¿eh? Yo tendría una, si podíamos soslayar algunos problemas, pero no es que odio los perros. Pero el perro es perro. Este cuidador de mascotas decía, el perro es perro y tiene una utilidad. Antes tenía la utilidad de cuidar el campo, en su tiempo tenía la utilidad de cuidar la casa, ladrar y hacer un equipo con el dueño para ver salir quién está. Tienen una utilidad. Hoy los perros se han vuelto la felicidad de muchas personas. ¿Por qué? Porque no tienen idea de que hay algo mucho más grande, que es Dios. Y si se pierde, uno se apena, pero no hace un drama de eso, un drama nacional de eso. Tener a Dios como prioridad nos va a dar a nosotros y nos va a ayudar a darle el justo valor a cada cosa y evitar sobredimensionar aquellas que no tienen importancia. E incluso nos permitirá ocuparnos con excelencia de aquellas cosas que realmente son importantes, pero sin que lleguen a volverse un Dios, controlando nuestro tiempo, consumiendo nuestras energías y dominando nuestras emociones. Si nuestra existencia depende de nuestra relación con Dios, y aquí vamos a la parte práctica así de todo esto, si nuestra existencia depende de nuestra relación con Dios, entonces es esa la base para determinar mi escala de valores, la que hablamos la semana pasada, la cual es necesaria para tener una vida organizada. Y en primer lugar, eso fue toda la introducción, y este es el primer mensaje que tiene una introducción tan larga, pero no se asuste, el mensaje es cortito. En primer lugar, si Dios es la prioridad, entonces toda relación que colabore para desarrollar y fortalecer mi relación con Dios merece un lugar de importancia en la vida. O sea, esto me va a ayudar a saber a mí qué tipo de relaciones voy a tener y con qué personas me voy a relacionar. ¿Sí? Y saber que en verdad las personas que colaboran para desarrollar y fortalecer mi relación con Dios son aquellas a las que le tengo que dar un lugar de importancia en mi vida. Y las demás, no.
Me relaciono con todos, soy amable con todos, pero queridos hermanos, hay relaciones que no colaboran para mi relación con Dios. Y como Dios es mi prioridad, yo tengo que empezar a poner un cerco y decir, no tanto tiempo a estas relaciones, porque eso no colabora con mi vida. Eso es tener una prioridad. Empiezo a determinar con qué personas en verdad me beneficia más estar, porque eso colabora con mi vida espiritual. Y por eso alentamos tanto a crear vínculos con la familia de la fe, porque eso es lo que va a ayudar a crecer su vida espiritual. Cuando fortalecemos nuestra relación con Dios, crecemos como personas y experimentamos satisfacción, y eso sucede justamente así. La gente suele decir, primero tengo que ocuparme de mí para luego poder estar bien con Dios, pero es justamente lo opuesto. Necesito ocuparme de mi relación con Dios para poder estar bien. Por ejemplo, Salomón desarrolló amistad con el rey de Tiro, que es lo que se lee acá. Noten que se relacionó con el rey de Tiro, que era amigo de su papá, de David. Y creo que por lo que dice acá parece ser que el rey de Tiro llegó a ser creyente, ¿no? Por cómo habla de Dios y de su casa. No lo sabemos con exactitud. Pero sí es que fue amigo de Salomón, y Salomón lo buscó al rey de Tiro. ¿Por qué? Porque en verdad esa relación le ayudaba a poder hacer más grande incluso el templo y perfeccionar el templo para la adoración a Dios. Esa relación lo ayudó a fortalecer su relación con aquello que era su prioridad, que es Dios. Elegir relaciones con personas a quienes les importa muy poco la adoración a Dios fue la causa del deterioro espiritual de Salomón. Y eso lo vimos en capítulo 11 de Primero de Reyes, la semana pasada. Eso me ayuda a saber qué hacer con las amistades en el mundo. Bueno, determine esto, ¿cuál es su prioridad? Porque a veces en realidad las amistades las elegimos porque nosotros somos la prioridad de nuestra vida. Ellos me hacen sentir bien a mí, ellos me hacen sentir querido a mí, y ahí me doy cuenta que en realidad no es Dios y no soy yo la prioridad. Y no quiero sacrificar esas amistades que no me ayudan en nada en mi relación con Dios, pero por mí. Y ahí me doy cuenta que yo estoy en el trono, que debería estar Dios. Ahora, nosotros nos relacionamos con diferentes personas en este mundo y debemos ser amables con todos, pero desarrollar amistades que nos comprometen con aquellas cosas, que nos comprometen con aquellas cosas que son un obstáculo para nuestra relación con Dios, no es sabio. En segundo lugar, todo aquello que podría llegar a ser perjudicial para mi relación con Dios tiene que ser puesto bajo control y darle un lugar de preferencia a todo aquello que lo beneficia. Noten ahí el final del capítulo 2. Noten el final del capítulo 2. Es interesante lo que dice ahí. Dice que Salomón contó, versículo 17, contó todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153.600, dice. Y señaló de ellos 70.000 para llevar cargas, 80.000 canteros en las montañas y 3.600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Interesante. Después de los hijos de Israel, de los israelitas, sí, en sí mismo, del pueblo de Israel, dice que no los puso a hacer este trabajo. ¿Qué hizo de ellos? Según Primero de Reyes, los puso en su ejército, los hizo generales, los hizo trabajar en su casa, les dio un lugar de preferencia. Pero a los que eran extranjeros, que habían quedado de esos pueblos, que Israel tenía que haber exterminado y no los exterminaron, ¿qué hizo Salomón? Los hizo trabajar. Y uno mirando de afuera, con la idea que hay hoy en día socialista y todo esto, uy, qué hombre malvado, ¿qué es este? Los puso allí. Pero ¿saben qué? Él sabía lo perjudicial que podían ser esas personas con todas las costumbres que tenían si los dejaba crecer y desarrollarse en Israel, porque esos fueron causa de idolatría en Israel. Y Salomón los mantuvo contenidos allí, haciéndolos tributarios y no dejando que ellos dominen en Israel. Interesante. Un rey sabio mantuvo bajo control aquellas cosas que podían perjudicar la vida de adoración en Israel. Ellos traían idolatría y Salomón dijo, no los voy a dejar crecer acá, los voy a mantener tributarios. Queridos hermanos, una familia que vive con sabiduría reconoce aquellas cosas, hábitos, costumbres y relaciones que podrían llevar a ser perjudicial para su vida espiritual y las mantiene bajo control. Hermanos, no tener horarios, por ejemplo, para dormir,
tener malos hábitos para la hora de dormir, tener malos hábitos en cuanto a las actividades que se tienen en el día y que después terminan perjudicando para poder crecer en mi relación con el Señor. Esas cosas tienen que estar bajo control. Tengo que saber que esto es perjudicial. No colabora para mi relación con Dios, no es importante. Las mantengo bajo control, pongo un horario o las elimino completamente de mi rutina. Eso fue lo que hizo Salomón. Tuvo una vida organizada sacando aquellas cosas que no eran necesarias para su relación con Dios. Eso no alimenta mi relación con Dios, no tiene valor alguno para mí. No tiene valor alguno para mí. Y en tercer lugar, lo importante y necesario debe ser manejado bajo planificación organizada para evitar que ni la necesidad ni lo importante se vuelvan un obstáculo para lo prioritario. Eso lo hablamos también y quiero acentuarlo en esta ocasión también. No vamos a ir, pero en 1 de Reyes capítulo 4, cuando se empieza a hablar del gobierno de Salomón, se empieza a hablar de cómo organizó todo el Estado para que todos en Israel tuviesen lo necesario y suficiente para poder mantener su vida en un nivel óptimo. De tal manera que es la única vez que se dice en la historia de Israel que cada israelita vivía bajo su higuera. Y hay otra expresión más que indica allí, que me olvidé ahora, pero que dice que tenía todo lo suficiente. Es el primer momento, o mejor, la única ocasión en toda la historia de Israel que todos tenían todo lo suficiente. Y puso 12 gobernadores en las 12 tribus de Israel y organizó la economía de esta manera. Cada gobernador tenía que abastecer el Estado una vez en el mes. O sea, todo lo que necesitaba el Estado, cada gobernador debía hacerse cargo de eso una vez al mes. Todo lo que necesita, comida, la vestimenta, el sustento de todos los oficiales, de todo lo demás, un gobernador se ocupaba. Los otros 11 meses era para sí. Y entonces de esa manera nadie sufría carga económica. Organizó todo. ¿Para qué organizó todo esto? Para que en verdad no se descuide por un problema económico la adoración a Dios. ¿Sabe lo que falta en la vida de muchas familias en las iglesias? Que a veces dicen, no puedo dedicarme ahora a Dios porque tengo una necesidad económica. Claro, ¿qué decir contra eso? Wow. Es importante. Hay falta de organización y de administración porque no se piensa en lo importante. El pastor Núñez, en ese libro que ustedes me regalaron y estoy leyendo, de ahí saqué muchas cosas, ustedes tienen la culpa, pero él dice, hay mucho tiempo desperdiciado y a veces los pastores también desperdiciamos mucho tiempo. Y la razón que él da, y de ahí vino mucho de estos pensamientos que estoy diciendo, de ahí va que nosotros no tenemos una prioridad en la vida. Gastamos dinero, tiempo en cosas que no colaboran para nada con lo realmente importante. No tenemos vidas organizadas porque no estamos pendientes de que hay solo una cosa importante. ¿Se acuerdan lo que Cristo le dijo a María? A María, solo una cosa es necesaria. Lo demás es secundario. Y tenés que preocuparte de que eso no sea sacrificado por nada, ni siquiera por lo importante. ¿Cómo hago, pastor, para no sacrificarlo por lo importante? Organízate. Y empieza a organizar tu economía, tu tiempo y tus trabajos. Le he dicho esto, lo aprovecho a decirlo ahora una vez más a los jóvenes, porque los mayores a veces, que ya vienen a Cristo adultos, no tienen tanta posibilidad de hacer esto como pueden hacerlo los jóvenes. Cuando van a elegir una carrera facultativa, elijan una que sepan que no van a tener problemas para después de tener una vida de iglesia comprometida. Hay quienes eligen carrera porque o le da más dinero o porque les gusta, dicen que es su sueño. Los sueños es un engaño de este tiempo terrible, es una idolatría el tema de los sueños. Es su sueño y como es su sueño no lo puede. No. Busque una pensando en Dios y una carrera en verdad que después no lo limite en verdad para poder tener una vida de iglesia comprometida. Y usted dice, ¿tanto, pastor? Sí, claro que sí. Si por la iglesia Cristo dio su vida, ¿cómo no voy a ser capaz yo de cambiar de carrera? Claro, cuando vemos la iglesia pensamos en una cuestión de gente reunida nada más. No, esto es gente por la cual Dios dio su vida, Cristo dio su vida. ¿Cómo no voy a yo poder cambiar de lugar? Hay gente que elige a los que se van a casar. Algunos ya se casaron, ya están, listo.
y están pensando dónde vivir, no piense en el lugar más cómodo donde estar o más tranquilo. Piense en un lugar donde usted no va a tener problemas para tener una vida comprometida con su iglesia. No, pastor, se está yendo muy al extremo. Mi pastor solía decir esto. Todo creyente debería organizar su agenda diaria en base a la iglesia. Y no dejar al último las actividades de la iglesia, primero trabajo, después estudio, después familia, el último, me queda esto, van para la iglesia. No, debería ser distinto. Si tú tienes a Dios como tu prioridad. Pero solamente entendiendo la grandeza de Dios, entendemos la grandeza de las cosas de Dios. De otra manera, no. Por eso, todo este mensaje tuvo esta orientación, queridos hermanos, porque creo que hablar de planificación y cómo organizarse, podríamos ver ese curso incluso en el mundo, cómo organizar su vida, todo lo demás se da en un montón de seminarios, cómo organizar la vida. Pero lo que necesitamos es una fuerte motivación para organizar la vida. Y la única motivación que puede llevarnos a nosotros a poner las cosas de Dios en primer lugar es saber que Dios es grande. Es saber que Dios es grande. Y yo quiero decir, queridos hermanos, que hemos planteado todo este tema de una vida organizada de manera sabia, no como una manera de ser personas exitosas, no, sino como la manera de tener una correcta relación con Dios. Yo necesito organizar mi vida, mi familia, porque Dios merece en verdad que yo a Él lo ponga como prioridad. Si no hay esa motivación, no hay organización que tenga sentido. No hay planificación ni vida disciplinada que tenga sentido si yo no entiendo que Dios es grande. Amado Dios, tú sabes que tu siervo es muy limitado para expresar tamaña verdad. Pero es tu Espíritu, Señor, es el que hace entender, el que abre los ojos a los ciegos, el que hace comprender las verdades del Altísimo. Es tu Espíritu el que puede hablar al corazón, ir más allá de los oídos naturales, e incluso es tu Espíritu el que puede hacer relacionar una verdad con otra, hablando con otros textos, trayendo otros pensamientos, de tal manera que nuestras vidas puedan ser rendidas a ti. Tiene que venir el momento, Padre, y lo sabemos, en que tú seas lo más importante en la iglesia. Tiene que venir el momento y sabemos que será así. Así que deseamos que esto sea un ladrillo más en toda esta obra que tú estás haciendo para hacer volver el corazón de los tuyos a ti. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.